A continuación, para reiniciar nuestro sistema, pulsaremos sobre la opción Reiniciar y nos aparecerá un cuadro de diálogo que debemos aceptar. Por último, se muestra cómo realizar el apagado de nuestro dispositivo, de la misma manera que en el apartado anterior, pulsando esta vez en la opción Apagar. A continuación, vamos a ver cómo se cambia la fecha y hora de nuestra interfaz. Para esto debemos ir a la opción Fecha y hora, dentro del apartado Utilidades, donde tenemos varias opciones diferentes para hacerlo. La primera de ellas es escoger la fecha y hora de nuestro PC pulsando sobre la opción Coger del sistema, mientras que la segunda consiste en introducir manualmente la fecha y hora que deseamos, así como la zona horaria que queramos. Por último, encontramos una opción que nos permite ajustar cuál será considerado el primer día de la semana y otra opción para introducir manualmente la latitud y la longitud a la cual nos encontramos. Esta opción tiene como finalidad que nuestro dispositivo pueda calcular de forma precisa en qué momento se producirá el atardecer y el amanecer. Si se dejan en blanco, esta casilla se calculará a partir de la zona horaria en la que nos situemos. Continuaremos en este tutorial explicando las opciones más importantes del apartado BIOS Configuración, en el que podemos modificar los aspectos visuales de nuestro proyecto. Una vez nos encontramos en la pestaña BIOS Configuración, la primera opción que podemos ver es barra lateral de PC Tablet. Esta nos permite cambiar la visualización de la barra lateral que aparece en la visualización de nuestro PC Tablet, pudiendo escoger entre la opción Mostrar la base, en la que se ve desplegada la barra, la opción Mostrar como superposición, en la que puedes elegir entre desplegarla o no, y por último la opción Ocultar, en la que no aparece dicha barra. La siguiente opción es Vista en PC Tablet. Esta nos permite modificar la visualización de nuestro proyecto en PC Tablet. A continuación encontramos una opción llamada Transición de página PC Tablet. En esta podemos escoger entre los diferentes tipos de transición utilizados para pasar de un nivel a otro en nuestro proyecto. Seguidamente tenemos opción Autoescalado de PC Tablet. Esta opción nos permite ajustar la visualización de nuestro proyecto al tamaño de la pantalla de nuestro PC Tablet. Siguiendo con las opciones disponibles, encontramos Color de fondo de PC Tablet, que como su nombre indica nos permite cambiar el color de fondo de la visualización de nuestra pantalla. Continuaremos con la opción Imagen de fondo de PC Tablet. Esta nos permite poner una imagen de fondo en la visualización de nuestro proyecto. La siguiente opción es Fuente personalizada. Dentro de esta opción podemos cambiar el tipo de letra empleado en nuestro proyecto. Con respecto a la opción Tema oscuro, como su nombre indica, si la dejamos marcada nos aparecerá en negro el fondo de la visualización de nuestro proyecto. En caso de que hayamos escogido algún color de fondo para nuestra visualización, esta opción prevalecerá sobre el color de fondo que hayamos escogido. Continuaremos hablando de la opción Habilitar deslizamiento. Esta nos permite hacer zoom con los dedos en la pantalla táctil de nuestra tablet. La siguiente opción es Desactivar animación al clicar. Con esta opción podemos activar o desactivar unas pequeñas animaciones que se producen al clicar en nuestro objeto de la pantalla de visualización de nuestro proyecto, útil para dispositivos con bajo rendimiento. A continuación explicaremos dos opciones que van de la mano. Estas son el DIM inactivo tras visualización y el nivel dimerizado. La primera de ellas sirve para indicar el tiempo sin interactuar con la pantalla táctil, tras el cual el nivel de brillo de nuestra pantalla de tablet o smartphone cambia al valor especificado en la segunda opción. Tenemos que aclarar que a mayor porcentaje, mayor oscuridad de la pantalla. La última opción de este cuadro de diálogo es Mostrar alertas en PC Tablet, y como su nombre indica, se emplea para ver en pantalla las alertas que se activen. El siguiente paso de nuestro tutorial será explicar las opciones disponibles dentro del menú Configuración General, dentro de nuestra interfaz. Para ello accedemos al menú Configuración General mostrado en pantalla. Una vez estemos dentro de este menú podremos ver las distintas opciones disponibles, las cuales serán explicadas a continuación. La primera de ellas nos permite cambiar el idioma y fuente ya explicada anteriormente. Pasaremos a explicar la segunda opción llamada Inicio automático del rango de direccionamiento, que nos permite especificar la dirección en la que se empezarán a guardar los objetos que sean creados desde la interfaz y no importados desde ETS. La siguiente opción que podemos ver en pantalla se llama Descubrir nuevos objetos, y en ella podemos permitir o no que los objetos nuevos aparezcan automáticamente en nuestra lista de objetos. En caso de que queramos que aparezca, marcaremos sí. En caso de que no estemos interesados, marcaremos no. Continuaremos con la siguiente opción de nuestro cuadro de diálogo llamada Tamaño del registro de objetos. Esta nos permite establecer el número máximo de registros que puede contener nuestro proyecto.
Seguidamente nos encontramos con la opción denominada Política de registros predeterminada, la cual permite elegir si se guardan los registros de los objetos seleccionados o se guardan los registros de todos los objetos. La siguiente opción que podemos ver es Registro de telegramas de lectura, y como su propio nombre indica, nos permite elegir entre qué se guarden o no dichos telegramas. Continuamos con nuestro tutorial explicando las siguientes opciones marcadas en pantalla, que están relacionadas entre sí, pues se utilizan para determinar el tamaño de distintos registros como son el registro de alertas, el de eventos y el de errores. En el siguiente paso explicaremos un nuevo apartado dentro del menú Utilidades, denominado Reset Limpiar. Una vez hayamos pulsado sobre este, nos aparecerá el cuadro de diálogo que podéis ver en pantalla, que tiene como función eliminar los elementos que se marquen dentro del mismo. Ahora pasaremos a explicar el apartado llamado Reset de fábrica, que como su propio nombre indica, nos permite hacer un reseteado de todas las configuraciones de tal forma que volvamos a tener la configuración predeterminada de fábrica. O sea, la dirección IP permanece sin cambio. El nombre del dispositivo volverá a ser el predeterminado. Se borrarán todos los datos de visualización, gráficas, etc. La configuración KNX volverá a ser la predeterminada. Se borrarán todos los scripts de Lua. Existe una manera de realizar un reset de fábrica a través del hardware en el que hasta la dirección vuelve a ser la predeterminada. Para ello deberemos pulsar mediante 10 segundos el botón Reset. A continuación nos encontramos con la opción Copia de seguridad. A pulsar sobre ella inmediatamente se nos descargará un archivo comprimido con todos los datos incluidos en nuestro proyecto, teniendo en él todos los objetos, tendencias, scripts, registros, iconos, imágenes, fondos, visualización y tablas de filtros de KNX. Por último, dentro de este tema vamos a ver la opción Restaurar, la cual sirve para cargar la configuración de la copia de seguridad que queramos restablecer. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.